dicen, bueno, vamos a poner un empresario que entiende la lógica empresarial. Y Moi entra a la presidencia, pero con menos legitimidad que el mismo Martelly. Porque por Moi votaron el 50% del 20% que votó. Es decir, que votó el 10% de la población. Oigan, y ese gobierno empezó sin la minuta, que era el factor de estabilización mínimo del orden público, pero con un problema de legitimidad. ¿Qué pasó ahí en ese periodo entre el 17 y el 21, cuando asesinan a Moïse? Bueno, las fuerzas de izquierda del continente dijeron, esta es la oportunidad de nosotros lanzar una ofensiva para la toma del poder. Y empezaron las grandes movilizaciones en todo Haití, apoyado por Venezuela, por Cuba, bueno, hasta las mujeres de la Plaza de Mayo, que mucho decir, estuvieron en una cumbre que se hizo en Hincha, Papayé, donde se sacó una declaración grandilocuente sobre la necesidad de una transición con ruptura, con un carácter revolucionario, porque el problema para el enfoque de las fuerzas de izquierda en Haití, o las fuerzas radicales, era que Haití no iba a salir a camino bajo una relación de colonialismo como la que había impuesto el Core Cruz. El presidente Moïse, bajo la administración Tron, estaba animado, había prometido reconstituir el ejército, sacó un decreto, se atrevió a crear una fuerza de seguridad para esos fines, parecida, muchos dijeron que era una versión moderna de los voluntarios de la Seguridad Nacional de Haití, de Duvalier, y siguió adelante con un proyecto de reforma constitucional que en cierta manera es válido, porque Haití se dio en el 87 una constitución muy compleja, inspirada en el modelo francés, que de por sí es complicada. En Francia la constitución esa es complicada. Fue la constitución de De Gaulle, que decía que necesitaba un ejecutivo fuerte para un país con las características de Francia, que un país donde había 400 tipos de quesos, para hablar de los gustos y de las preferencias de los franceses. Bueno, los haitianos se dieron una constitución bastante compleja. Y el presidente Moïse, no sin razón, dijo, hay que modificar esta constitución para tener un régimen presidencial, no dualista, no parlamentario o semiparlamentario, que complicaba la gobernanza. En ese sentido, vamos a decir, tenía razón. Y muchos contrarios lo aceptaban, pero no tenía la fuerza para ejecutar eso. Le estaba dando fuerza a eso, ¿quién? El apoyo del Core Cruz, que decía, bueno, en medio de esta situación es mejor que este hombre siga adelante. Que este hombre siga adelante y bajo la administración Trump, como la visión de Trump en ese sentido era influida por sectores de su partido que entendían y probablemente entienden ahora que al final Haití lo que necesita es una dictadura, un presidente de mano fuerte, una presidencia, una dictadura presidencial. Bueno, él siguió empujando eso. ¿Qué pasa? Bueno, eso termina en una tragedia. Porque en un momento dado,
le pierde los apoyos, su propio partido se le vira, sobre todo cuando gana Biden. Ganando Biden, inmediatamente su partido giró y empezó a conspirar contra él. Él se quedó aislado, se puso a hacer piruetas, con Rusia, con Turquía, y al final su propio partido lo ejecuta. El presidente Abinader gana en el 20, toma en agosto, y yo puedo decir que si miramos el discurso oficial de República Dominicana, cambió radicalmente. Discurso oficial. Porque empezó a plantear, no hay solución dominicana al problema haitiano porque veía la crisis de Haití. La solución tiene que ser internacional. República Dominicana puede cooperar, pero si todo el mundo se involucra. Y además, para que se viera que no era un simple discurso, empezó la construcción del muro, que propiamente lo había empezado el presidente Moïse, porque los primeros kilómetros de ese muro, hay que recordarlo, lo inició en el gobierno de Danilo Medina el presidente Moïse, en la zona de Belader. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, termina con todo esto, con la tragedia. Voy a abreviar. ¿Cuáles son las fórmulas frente a esta situación? Miren, fracasó. Se han planteado varias fórmulas. La fórmula más simple es: Haití necesita un gobierno fuerte, dictatorial. Ahora, en estos días lo planteó Andy Dawager con un análisis muy enjundioso, muchas estadísticas, planteando eso. Yo no estoy tan seguro de que eso vaya a funcionar en un Estado fallido, descalabrado, con unas bases nacionales totalmente destruidas, porque es zona de desastre ecológico, es zona de desastre sanitario, es narcoestado. Bueno, los dominicanos tenemos que tener mucho cuidado, porque si nosotros nos ingerimos y nos perciben como los que estamos fomentando el surgimiento de una dictadura en Haití, eso probablemente terminará agravando las relaciones dominico-haitianas y sobre todo las relaciones de nosotros con las comunidades donde Haití es influyente. La causa haitiana, la nación haitiana es influyente. Otros han planteado, y menciono el caso del papá del presidente Abinader, don José Rafael Abinader, estaba convencido de que Haití necesitaba un fideicomiso. Desde el punto de vista del derecho internacional, un Estado miembro de Naciones Unidas, lo dice el artículo 78, no puede ser sujeto de administración fiduciaria, conforme a los títulos 11 y 12 de la Carta de Naciones Unidas. No puede ser. Habría que modificar la Carta y las potencias, y menos ahora, las potencias no van a entrar en esa modificación porque eso implica también asumir muchos compromisos. Un académico internacional como Antonio Remiro Broton sí dice que vale la pena abrir el debate sobre el papel de la comunidad internacional frente a los estados fallidos, que el tema de la administración fiduciaria puede que tenga algún sentido frente a los casos de estado fallido. Y Haití figura en el índice de estado fallido elaborado por el Centro Carnegie para la Paz Internacional y la revista Foreign Policy desde que se creó el índice. Y no ha salido de los 10 primeros lugares. Pero es difícil.
desde el punto de vista jurídico. ¿Quién dio otra fórmula? Otra fórmula. La dio Edmund Mullet recientemente, hablando de la crisis de Haití. Ex secretario general adjunto, ex jefe de la minuta y uno de los responsables de esa crisis. Pero independientemente de su falla, el diagnóstico que él hace es correcto. Él dice, el daño es tan profundo que en el caso de Haití hay que partir desde cero. Desde cero. Hay que crear un mandato de Naciones Unidas, porque no se sale de la solución en el ámbito de Naciones Unidas, un mandato ejecutivo. Y una de las críticas que hace, con toda razón, es que Naciones Unidas, la comunidad internacional, ha mandado 6 misiones y nunca las misiones han tenido un mandato ejecutivo. Entonces, ¿qué propone Mullet? Mullet dice que hay que buscar una fórmula parecida a la que está ejecutando en Kosovo. La misión UNMIK tiene mandato ejecutivo para la reconstrucción de un país. Porque es una nación que nace frágil. Es una variante del fideicomiso, lo más cercano al fideicomiso, a la administración fiduciaria. Hay otros que dicen, no, miren, hay que dejar a los haitianos que resuelvan sus problemas como ellos entiendan y no meterse más. Claro, eso lo están diciendo ¿quiénes? Los que no tienen el problema. O los que han querido que en la práctica, los hechos, el problema haitiano se refleje aquí. Entonces, hay una especie de dejar hacer, dejar pasar, dejar que la crisis haitiana derive hacia República Dominicana. Y yo diría que desde el 2000, desde antes, porque esa crisis viene caminando y ese problema va creciendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los dominicanos? Bueno, si estamos diciendo que no hay solución dominicana al problema haitiano, que la solución tiene que ser internacional, que tratar de imponer la solución dominicana al problema haitiano va a desestabilizar la isla, nosotros tenemos que pasar a la ofensiva, porque no podemos quedarnos solo con el discurso. Parte del problema que tenemos histórico es que tenemos un discurso que puede ser muy válido y en los hechos las acciones de nuestras autoridades, de nuestro grupo de poderes, de las instituciones, las acciones, el día a día, nos debilita porque no le da credibilidad, consistencia, coherencia al planteamiento justo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué estamos nosotros recomendando? ¿Por qué yo llamo esta conferencia, esta propuesta 1x7 Plus? Bueno, yo entiendo que entramos en una etapa de las relaciones internacionales donde la mayoría de los problemas se van a resolver con conferencias internacionales. Ya el multilateralismo en el marco de la OEA, de la ONU, todo eso está severamente cuestionado y lo estamos viendo con los conflictos que hay. Con los conflictos que hay en Gaza, los conflictos que hay en Israel-Gaza, los conflictos que hay en Ucrania, los conflictos que hay en África. Entonces, algo tenemos que hacer. Nosotros estamos planteando la necesidad, que puede parecer ingenua, pero República Dominicana tiene que hacer un planteamiento
porque no se nos puede ver a nosotros como el país que sencillamente rechaza, repele, reacciona frente a la migración haitiana, al éxodo haitiano, al desbordamiento, sino que tiene una propuesta. ¿Tenemos una propuesta? Sí. Yo sostengo, lo digo por experiencia, nunca se ha intentado hacer un esfuerzo de reconstrucción de Haití en Haití. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Se debe hacer? Sí. Y solo se va a hacer si nosotros le demostramos a la comunidad internacional que no hacerlo significa crear un escenario de conflicto donde la isla se va a desestabilizar y toda la región se va a desestabilizar. ¿Cómo entonces reconstruimos Haití en Haití? Miren, aquí nosotros hacemos el planteamiento, primero, de que se convoque a una conferencia internacional. Aquí ya se hizo una en el 2010. Nuestra diplomacia ya tiene que pasar a un plano más activo y plantear, especialmente Estados Unidos. Vamos a aprobar la alianza, porque Estados Unidos ahora está ocupándose de una serie de conflictos remotos que son necesarios superar, pero este es un conflicto, esta es una situación en su tercera frontera de un Estado fallido. Y un Estado fallido es una amenaza para todos los vecinos, y no importa que sea un Estado pequeño. El hecho de que sea fallido ya es un riesgo enorme para todos los vecinos, para nosotros en lo inmediato, para toda la región cercana y para los propios Estados Unidos. Entonces, ¿qué estamos planteando? Bueno, concretamente, cosas prácticas que se pueden hacer. Nosotros tenemos que demostrar nuestra buena voluntad de resolver este problema, repito, para evitar una guerra, porque la otra opción va a ser el conflicto. Y no cualquier conflicto, un conflicto terrible. Bueno, en esa conferencia nosotros tenemos que ser el uno. El uno. La medida de la cooperación, del compromiso de todos. Si los dominicanos decimos que estamos dispuestos a hacer esto, esto y esto, hay 7 países por lo menos, o grupos de países, que tienen que comprometerse a hacer mínimo lo que hace República Dominicana. Si hacen más, mejor. Pero si nosotros podemos hacer ciertas cosas, ellos pueden hacer eso y mucho más. Y ustedes van a ver con ejemplos muy concretos. Y vamos concluyendo. En primer lugar, vamos al tema de los empleos industriales. Pues ya no están viniendo aquí a buscar trabajo, a buscar bienes y servicios que no consiguen allá. Las élites haitianas sí entienden que para ellos es una maravilla que se produzca esa salida masiva que va escalándose, que va creciendo, y porque eventualmente a esas élites le da fruición, lo complace el sueño de que al final ellos van a tener el control de la parte oriental de la isla de Santo Domingo. Estoy hablando de las élites, no estoy hablando del pueblo. El pueblo haitiano lo que quiere es sobrevivir. Vamos a ser justos en eso. Empleos industriales. Vamos a partir de un ejemplo que está ahí. En Dajabón hay una fábrica
del grupo Codevi. Se emplean 20.000 haitianos. Yo siempre cuestioné que se hiciera en la misma frontera. Entendía que eso planteaba unos riesgos innecesarios. Pero el esquema que se montó en ese momento era cómo nos amarramos a Haití. Ahora, de que en términos de generación de empleo se puede considerar un éxito, nadie lo puede discutir. Hay miles de empleos de haitianos. Y eso ayuda a la estabilidad. ¿Podemos los dominicanos asumir el compromiso de llegar a tener 5 empresas similares en Haití? Y estoy hablando del sector público, del sector privado. ¿Podemos hacerlo? Yo creo que sí, en una conferencia internacional. Pero no en la frontera todo, sino en sitios estratégicos de Haití que hay que coger. Si los dominicanos podemos generar 100.000 empleos, y ya ahí tenemos un ejemplo de que se puede. Si los dominicanos podemos, Estados Unidos, Francia, Canadá, la Unión Europea como conjunto, el continente dividido en dos, Brasil por un lado, Hispanoamérica por otro, y el Caribe, más África por la relación atlántica, es decir, es un esfuerzo transatlántico, lo podemos hacer. Mínimo, si esos países asumen ese compromiso en esa conferencia, estamos hablando de la generación de por lo menos 800.000 empleos industriales. Ya eso empieza a cambiar esa realidad de Haití. Después vamos a hablar del tema de la seguridad, porque yo sé que lo primero que pasa por la mente es, bueno, vamos a resolver el problema de la seguridad. Pero 800.000 empleos o más en ese campo se puede lograr. Sobre todo ahora que viene esta fase de relocalización de las cadenas de suministro y además los chinos, los norteamericanos quieren tener más producción cerca de su frontera. Bueno, yo creo que los haitianos pueden trabajar muchísimo, tanto o más que los chinos. A lo mejor no tienen las habilidades que tienen los chinos, pero trabajan. Y eso es un primer factor. Segundo campo de compromiso, el sistema hospitalario. Y estoy poniendo eso a título de ejemplo. Miren, lo digo, el sistema hospitalario de República Dominicana, la República y la República que gestiona el Servicio Nacional de Salud y el Ministerio de Salud saben perfectamente, y lo han dicho, yo soy testigo, de que el sistema como tal no se mantiene. Va a colapsar y estamos perjudicando a los dominicanos más pobres. ¿Qué se puede hacer? Bueno, en una conferencia internacional con ese esquema de compromiso, bueno, si nosotros podemos decir, vamos a construir varios centros en Haití, maternidades, hospitales de segundo, tercer nivel, estoy hablando quizás de 5 instalaciones, y formar personal, porque estamos formando. Aquí nada más hay que ir a las universidades para darnos cuenta de eso. Bueno, los otros países pueden hacer eso y mucho más. Y mucho más. Ahora, cuando uno ve lo que está pasando en Haití con las bandas terroristas atacando los hospitales, uno dice, bueno, pero ¿cuál es la lógica de todo esto? Actos terroristas abiertos
sin que la comunidad internacional haga algo. Tercero, bueno, esto lo firmó, ese punto se firmó en el acuerdo a Abinader Moïse del 10 de enero del 2021. Ese punto lo firmaron y eso fue uno de los factores que determinó la caída de Moïse. Que su partido decidiera trabajar, conspirar con Claude José a la cabeza para su derrocamiento y ejecución. Tercer elemento donde podemos cooperar en un marco de una conferencia internacional: el parque energético. Haití tiene 400 megavatios. Puede ser algo más, algo menos. Eso no, esas estadísticas siempre son confusas. Nosotros tenemos 3.000 largos. Con un compromiso internacional, nosotros pudiéramos lograr duplicar o triplicar el parque energético de Haití. No nosotros, el esfuerzo conjunto. Ahora a nosotros nos resulta más fácil porque estamos aquí al lado. Y eso estaba en el pacto Abinader Moïse. Y quizá esa fue, vamos a decir, lo que detonó más la crisis. Porque se planteó el tema de interconexión de la matriz energética de Haití con República Dominicana. Y los empresarios haitianos, especialmente el grupo que está en el sector eléctrico, entendió que Moïse le estaba entregando el mercado haitiano a los dominicanos. A nosotros nos interesa, no nos debe interesar meternos en Haití en plan de tutela. Cuando hablamos de que no hay solución dominicana a los problemas haitianos, no nos referimos solamente a una solución aquí, sino que nosotros tampoco podemos ir allá en plan de hegemonía. Y hay gente que cree que es posible en el gobierno y fuera del gobierno. Y eso es una situación peligrosa. Pero el tema de buscar solución, bueno, un esfuerzo de ese tipo necesita energía, porque un país de 10 millones de personas no puede operar con 400 megavatios. Después, en materia medioambiental, ¿qué se puede hacer? Hay todo por hacer. Todo por hacer. República Dominicana tiene la suerte de que tiene un averaje bueno. Pudiera perfectamente asumir el compromiso de reconstruir 100.000 hectáreas, 150.000 hectáreas. Pero si nosotros asumimos, digo, junto con los haitianos, ojo, nada de esto se puede hacer poniéndolo de lado, hay que involucrarlo. Hay que involucrarlo. Si nosotros podemos hacer ese esfuerzo de reconstruir esa situación, es casi seguro, bueno, todos esos otros países pueden hacer eso y mucho más. Yo lo digo por mi experiencia como ministro de Energía, le puse mucha atención a este tema. Llegué a un acuerdo con el ministro de Medio Ambiente de Israel, Amir Pérez, para resolver el tema de la leña y el carbón con biodigestores de alta eficiencia. Exploramos la posibilidad, pero los brasileños me dijeron no. Los haitianos son muy complicados de implantar cultivando agua buena en la cuenca de Artibonito y sobre todo desarrollar el sistema de 3 presas que se pueden desarrollar ahí y compartir la energía con el apoyo de Itaipú Binacional como gestora para que no haya recelo de que nosotros le estamos sacando ventaja a Haití. Porque nosotros lo que no queremos es irnos
al conflicto, porque si no vamos al conflicto, ellos creen que no van a perder. Van a perder. Y nosotros también vamos a perder. Entonces, tenemos que ser racionales. Tercero, quinto, esfuerzo. El tema de la formación de recursos humanos. Miren, nosotros hemos formado miles de estudiantes haitianos. Tiene que haber un compromiso de toda la región, de esos países, de que no se le puede dar visado. Porque nosotros estamos formando, pero ellos no van para Haití. Y desde que los formamos no se quedan aquí. Se van para Canadá, se van para Estados Unidos. A Francia ya está más complicado. Está más complicado. Pero ese es un problema. Entonces, y por último, y se pudiera multiplicar las áreas de cooperación de esa conferencia internacional, los recursos hídricos. Porque sin agua tenemos problemas nosotros, ojo, y no son pequeños, son serios. Pero ellos están en una situación extrema. Toda la fuente de agua, el 90% del agua segura de Haití nace en República Dominicana. Nosotros tenemos que asumir un compromiso de cuidar eso, potenciarlo, para que a ellos no les falte agua, pero los otros países pueden hacer muchísimo. Y cuando yo hablo del plus, porque muchos dirán, bueno, ¿el plus qué significa? Bueno, todo lo que viene adicional de cooperación internacional, que viene de países que yo estoy seguro que van a cooperar. La India, que está aquí. La India está aquí. Corea, que tiene un parque enorme allá, Caracol, pero ya con muchos problemas. Taiwán, Israel. Hay un grupo de países que no son de la corriente transatlántica, que pueden aportar mucho, tanto a ellos como a nosotros. Porque ¿de qué se trata? De desestabilizar la isla. Porque la isla está desestabilizada. Y si allá hay factores de expulsión y aquí hay factores de atracción, no estamos lejos del momento en que empiece el proceso de balcanización, de pérdida de la cohesión social y territorial y del conflicto interétnico de grupos, que va a ser entonces una confrontación. Eso va a generar un nivel de violencia terrible, terrible. Entonces, quiero cerrar con esto. Miren, ¿cuáles son los obstáculos a esto? Porque nadie crea que yo no me doy cuenta de los obstáculos. Hay obstáculos. Primer obstáculo, bueno, que en medio de este contexto internacional, Rusia, China y otras potencias quieran, como lo han hecho con la misión de Kenia. ¿Cuál es la fórmula? Vamos a apostar a que la isla reviente. Porque si la isla revienta, le estamos creando un problema a Estados Unidos. Y además, estamos apoyando a nuestros aliados de la región, porque Venezuela, Colombia, México están alineándose en contra de las posiciones de interés de República Dominicana. No nos confundamos. Ese es un primer obstáculo. Convencer a Rusia, a China. La administración Trump lo pudiera hacer porque le está haciendo servicio muy bueno en esta coyuntura. Le está haciendo un gran servicio. Bueno, Marco Rubio pudiera ayudarnos bastante en esa materia. De hecho, ya nos ayudó cuando él dijo antes de las elecciones que había un plan de provocar un traslado masivo de 3 millones de haitianos en un momento y que estaban conspirando sectores del Partido Demócrata
radicales y mencionó específicamente a Amnistía Internacional, él sabía lo que estaba diciendo porque era el presidente del Comité de Inteligencia de los Estados Unidos, del Senado. Y sabía que eso iba a terminar por provocar la desestabilización para dejarle a la administración Trump una isla incendiada. Que empezara con ese problema. Bueno, no hizo ese servicio, pero el problema no está resuelto. Está aquí, está ahí, vivo, huyendo, en erupción. Y el problema mayor que hay que vencer, y lo digo ya para cerrar y abrir paso a las preguntas, es cómo nosotros encontramos al emperador japonés de Haití. O al Konrad Adenauer de Haití. ¿Cómo? Fíjense, no, yo una vez hablé con un líder haitiano que fue primer ministro de Haití de este tema y he hablado con muchos líderes haitianos y yo le he dicho, miren, Japón perdió la guerra, aceptó la derrota. Tuvieron que tirarle 2 bombas atómicas. Aceptó la derrota. Pero el problema lo tenían los americanos porque ocuparon las islas. Pero ¿cómo gobiernan a Japón si no es contando con un nivel de asentimiento, de aceptación del pueblo japonés? Esa parte hay que cuidarla. Porque los haitianos tienen derechos nacionales, tienen un orgullo muy grande. Ese es un tema que implica un cambio porque los haitianos siempre están en una actitud victimista. Creen que todo se le debe y que no tienen nada que perder. Y yo le decía a ese alto dirigente haitiano, y he hablado con otros más, le digo, pero los japoneses aceptaron la derrota. Y decidieron trabajar desde la derrota para reconstruir su país. Incluso en alianza con los vencedores. La mejor fórmula sería encontrar un Konrad Adenauer, pero yo no lo veo. Ahora, o aparezca una figura o un grupo de figuras que construyan en esa conferencia internacional mencioné 6 aspectos, son muchos los otros aspectos, empezando por la seguridad que hay que resolverlo, porque sin eso no hay fórmula de solución. Sobre todo, quitándole a Haití la condición de narcoestado, porque ahora mismo, el narcoalmacén, narcoestado y todas esas bandas, en mayor o menor medida, están siendo financiadas por el crimen organizado internacional. Entonces, ahí está el gran reto. Ahora, ¿lo podemos lograr? ¿Cómo nosotros podemos llamar la atención a la comunidad internacional para que nos oigan, nos escuchen? Esto yo se lo he enviado a muchos dignatarios internacionales, al Papa. Ahora lo vamos a hacer llegar a la administración Trump. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nosotros también tenemos que demostrar, ojo, que esto también es importante, porque eso vale para Haití, pero vale para nosotros, que nosotros somos una nación con derechos inalienables. Porque si nos seguimos comportando como una finca con pasaporte de unos pocos dueños y no como una república, un proyecto nacional fuerte, integrador de todos los dominicanos, dispuestos a hacer valer nuestros derechos esenciales, no vamos a tener fuerza, autoridad, moral para reclamar una fórmula de solución como esta o cualquier otra. Porque a lo mejor la fórmula es otra, a lo mejor ahora que África dijo que Haití es la 7ª región, no, ahora
si ellos lo declaran, pues bueno, a lo mejor ayudan a que esos 500,000 que Trump anunció que lo va a deportar, ellos lo canalicen y se lo llevan para África. Muy bien. Muy bien. Un aplauso. Francisco Santiago me pidió ser la primera persona para hacer preguntas, pero parece que no está Francisco Santiago. Zunilda Núñez, la doctora Zunilda Núñez, y luego voy con... Todos van a tener chance. Muy buenas noches. Me alegro verlo en persona porque lo veo frecuente en la televisión. Y evidentemente que usted ha hecho una descripción interesante y detallada de la situación haitiana. La complejidad de ese problema y la imposibilidad de nosotros no involucrarnos hace que la intervención de esta situación, vamos a llamar problema, de esta situación, trascienda a los partidos y trascienda a los gobiernos, porque no es un problema que se va a poder resolver en una época electoral. Y si bien es cierto que su planteamiento es sumamente interesante, se me ocurre, yo humildemente, yo lo que soy es médico, y yo en los hospitales donde trabajo atiendo a mis pacientes, no importan de dónde sea, y no, eso se me es imposible, pero sí observo en el área de la salud que las políticas relacionadas al manejo del problema haitiano no se conoce a nivel del pueblo. Al igual que usted está hablando con nosotros y yo me digo, pero ¿qué yo puedo hacer? Y uno se siente imposible porque yo no tengo ninguna afiliación política, ni tengo el poder, ni tengo el conocimiento para poder incidir, más que atender bien a las personas que yo veo. Hay un aspecto que cuando yo lo escuchaba, creo interesante. Eso trasciende gobiernos, partidos políticos y a una persona, de manera tal que propuestas como la suya o como otras podría ser interesante. Usted habla de una conferencia internacional, pero a mí me parece que aquí en el país tiene que haber un organismo permanente que trascienda los partidos y trascienda las épocas para poder dar seguimiento a ese problema. Y me atrevo a proponer que es importante cambiar un poco el enfoque por el problema cultural que todos sabemos que tienen los haitianos en relación con la República Dominicana. Que más bien que decir la República Dominicana en Haití, hay que buscar una fórmula que el haitiano, quien sea, así sea ese emperador japonés teórico que va a venir en un ovni, o las personas que se puedan identificar, se sientan que ellos son los protagonistas del proceso. Y que uno puede ser un interesado importante, porque yo no voy a entrar, porque no es el tema, lo que significa ese estado en ese desorden para la salud de los dominicanos. Salud, yo estoy hablando de salud, sin hablar de la parte económica y todo. Debe hacerse una humilde opinión, como digo, yo no estoy en ningún sistema político, pero yo quiero el país y quiero que mi nieto tenga país, y mi bisnieto, porque es muy bueno tener casa. Hay que hacer un organismo sin tener que estarlo comunicando. Eso es lo que pero es complejo. Muchas gracias. Sí, el micrófono está para allá. Buenas noches. Buenas noches, Juan Enríquez,
nacido y criado en la capital de Santiago Oeste, Cienfuegos. Escuchándole atentamente su conferencia, me llegó a la memoria la acción del presidente Leonel Fernández con la construcción aquella de la universidad en Haití, estableciendo la teoría de que si construíamos universidad en Haití y construíamos hospitales en Haití, pues esa emigración que hemos tenido iba a ser más leve y no iba a ser tan fuerte. De manera superflua, muchos gobiernos también han atacado, han elegido el enfrentamiento Haití-República Dominicana. Ya sabemos lo que pasó con el canal, que se movilizó incluso hasta las Fuerzas Armadas allí, y al final abrieron su canal y punto. Fue atinada la intervención de Leonel Fernández porque se le criticó tanto después que hasta me llegó el título del libro, Judas Iscariotes, el calumniado. Rafael Reynoso. Sí. Sean breves, por favor. Una pregunta precisa. Gracias, profesor Pellegrini. Buena charla, como siempre, muy magistral. Pero yo quería plantear preguntas, hacer un pequeñito, si ahora mismo lo permite, un texto histórico, en realidad, porque es necesario que todos aquí nos pongamos en contexto del verdadero origen de este problema haitiano. O sea, usted ha dicho que no queremos conflicto con los haitianos, ahora no nos conviene, ni a nosotros nos conviene. Pero que resulta que el problema de los conflictos de los haitianos no lo hemos provocado nosotros. Los haitianos no han invadido a nosotros no deseamos 7 veces. Y hemos tenido que librar más de 12 batallas. Desde que nos independizamos en 1844, cuando nos separamos de Haití, ellos no cejaron en su deseo de dominarnos y comenzaron a invadirnos. Los libros recogen 12 grandes batallas que nosotros hemos tenido que librar contra Haití. De manera que los provocadores no hemos sido nosotros, sino ellos. Ahora bien, usted plantea que la comunidad internacional, en el marco de una conferencia internacional, podría solucionar, hacerse cargo de los problemas de Haití, y usted plantea algunos compromisos. Pero al mismo tiempo en su conferencia, usted dice que la comunidad internacional considera Haití un Estado fallido, y sabemos lo que es un Estado fallido, y un Estado descartado. Hablan de que también la geopolítica mundial de ahora, que usted lo sabe, ya no se fija en Haití. La geopolítica de ahora es negocio, porque tenemos un presidente en Estados Unidos que tiene un gran peso político, militar y económico, y va a usar ese peso en la comunidad internacional. El negocio ahora no es Haití, sino Ucrania, Rusia, China, la India y todos esos países. ¿Cree usted que la comunidad internacional, como usted plantea, conociendo que Haití es un país fallido, se han hecho cientos de intentos y no han dado resultados, podría ocuparse de eso que usted está planteando como compromiso y hacer compromiso para resolver el problema haitiano y que no nos vean a nosotros los dominicanos? Muchas gracias. Vamos a responder estas primeras 3 preguntas. Mire, usted dijo que se han hecho cientos de intentos. Yo le digo que nunca se ha hecho un intento serio, de abordar el problema del Estado fallido. Citaba a Evo Mulé, que él mismo a modo de autocrítica decía que se habían mandado 6 misiones y que ninguna había tenido un mandato ejecutivo, que todo había ido dirigido a mantener un orden público mínimo, a evitar que los haitianos salieran por mar hacia los Estados Unidos, hacia los territorios ingleses, hacia los territorios franceses. Pero ese
esa fuerza de estabilización que ha estado ahí en Haití, lo único que está buscando es mantener una apariencia de que hay un orden público mínimo, en lo que se produce el traslado de población haitiana hacia República Dominicana, que ya va en una fase de escalamiento, porque la dinámica de no las migraciones, sino de una crisis de esta naturaleza es a la aceleración. Mientras más llegan, más atraen. Aquí hay 476 nichos, comunidades de haitianos en diferentes puntos del país. Eso atrae más migración. Y si toda la política del Estado Dominicano le garantiza lo que ellos no consiguen allá, salud, educación, las plazas de trabajo de la construcción, de la agricultura, de los servicios, más documentos, más apoyo, le podemos decir que no vengan. Entonces, cuando estamos haciendo el planteamiento de la solución internacional, que no es nuevo, este planteamiento yo lo hice por primera vez con otra fórmula en el año 97 y en el año 99 y fue aprobado casi a unanimidad por la Cámara de Diputados y el Senado replicó lo mismo. Ahora, ¿por qué no nos hacen caso? Porque sencillamente sectores de la clase dirigente del país han preferido optar por la fórmula irresponsable, falsa, que no nos conduce a... Porque la experiencia demuestra que todo este esquema de relaciones intrainsulares con las potencias ni resuelve los problemas de Haití y nos desestabiliza a nosotros. Para nosotros lograr que esto sea creíble, hay que unirse como nación, más allá de los partidos, más allá de las ideologías, más allá de los intereses de coyuntura, electoral, etcétera, etcétera, y demostrar que no hay solución y que si se intenta seguir forzando la solución, el problema que se va a generar es tan serio que va a afectar la isla, la región y obviamente los mismos Estados Unidos tienen que calcular lo que significa que en su tercera frontera haya un estado de inestabilidad de este tipo. Ya hay muchos problemas. Imagínense que estalle un conflicto que involucre tantos factores de contradicción, de antagonismo, con tantas visiones encontradas. Entonces, hay que acompasar las dos cosas. La política interna es la que hace creíble la política exterior. Si decimos que no hay solución dominicana al problema haitiano, que queremos la solución internacional, tenemos que tener una propuesta de la solución internacional, pero si no hay acciones internas convincentes, poderosas, con apoyo del pueblo, el pueblo está dispuesto a apoyar. El pueblo está dispuesto a apoyar. Eso, en todas las encuestas, eso está ahí, porque el pueblo intuye que algo está muy mal. De hecho, muchos de los indicadores negativos que tenemos, de los problemas que tenemos, tienen que ver con ese mal de fondo que está ahí. En un momento dado se va a ir de control, se va a soltar el loco, o allá o aquí, o en los dos sitios, y ya sabemos a dónde conduce eso, porque la isla fue intervenida en el 15 y en el 16. Y ahora hay sectores en el liderazgo haitiano que no tienen fuerza para atacarnos a nosotros, pero sí tienen fuerza para forzar un escenario internacional de intervención en la isla y en esta parte, y sobre todo ahora que hay tierra rara en la frontera y hay una mina enorme que empieza de este lado y termina del otro lado, y está el puerto de Manzanillo con todo eso. Ya hay más razones para un escenario crítico. Entonces cuidémonos con eso. Ellos nunca
nunca pudieron dominarnos militarmente, pero aquí no se trata de un enfoque militar. La guerra híbrida, la guerra irregular, la guerra asimétrica. Me he convertido en un estudioso de la guerra hace muchos años, y le puedo decir que incluso ni siquiera, fíjense, en las contradicciones que nosotros estamos metidos. Ahora mismo no solamente hay una contradicción con Haití, hay una contradicción con Venezuela. Y no es fácil, es peligrosa. No, eso no es así. Eso no es así. Hay maneras de pelear. Hay maneras de pelear. Entonces, fíjense, lo otro, la universidad en Haití, miren, como gesto yo creo que estuvo bien, porque nosotros no podemos, nosotros tenemos que contrarrestar el relato, vamos a estar claros, el relato que nos han construido, el perfil de Estado criminal que le han construido a República Dominicana, es para liquidarnos como país. Porque en el campo internacional nosotros somos los genocidas, nosotros somos los xenófobos, nosotros somos los racistas, nosotros somos el apartheid del Caribe, formalmente presentado como tesis en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros somos los que fomentamos la apatridia. Todos son crímenes internacionales. El que sabe de derecho internacional sabe que nos han preparado, como dicen los campesinos, un acumulo. Un acumulo. Y eso es inocente. No. Eso primero es un arma contra los grupos de poder económico del país, contra el turismo, contra la economía, contra la clase política. ¿O ustedes creen que fue una casualidad que le marcharan a Central Romana, la primera empresa de inversión del país, de inversión norteamericana del país, y lo sentaran y lo sancionaran? Porque mandando una señal, eso eran los demócratas. Ahora es más complicado, tenemos la oportunidad, por eso este planteamiento es tan importante, porque ahora hay un escenario internacional diferente. Y yo siempre he dicho, la administración Trump, los Estados Unidos con Trump y su equipo, empezando por Marco Rubio y Mauricio Claver y compañía, no nos van a poner nunca la presión que teníamos con la administración anterior. Pero tampoco van a venir a resolvernos el problema. Somos nosotros que tenemos que demostrar que somos nación. Y eso implica que tenemos argumentos morales, porque no se puede perder el factor moral. Porque es una lucha político-ideológica. En cuanto al tema del canal, o sea, yo creo que ese gesto de construir eso, como señal estaba bien, pero no se trata de construir una universidad, se trata de reconstruir un país. Los haitianos también tienen que sentir, que es un debate que hay. Ellos todavía insisten que hay que pagarle una indemnización. Yo hablé con Regis Debré, el enviado del presidente Chirac, en el 2004, y le pregunté si ellos aceptaban el reclamo de Aristide, y me dijo no. Francia no acepta ese reclamo, porque esa indemnización, vamos a estar claros, históricamente está probado de que no fue Francia que se la impuso. Fue Boyer que la ofreció, asesorado por un grupo de franceses, encabezado por el obispo Gregory, en un momento en que Haití estaba aislado. Vamos a estar claros, porque si la Gran Colombia hubiera adoptado una actitud de acercarse y proteger a Haití, a lo mejor ellos no se desesperan y hacen las gestiones que hicieron de ofrecer
el pago de indemnización. Ahora, eso era una práctica que se le impuso a Haití.